Mis hermanos amados, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Abramos, por lo tanto, nuestras Biblias en Daniel capítulo 2. Para esta mañana nos corresponde meditar en los versículos 24 hasta el 49, hasta el final del capítulo 2. Así que, hermanos, tomemos este tiempo para buscar en nuestras Biblias el libro del profeta Daniel, el capítulo 2, verso 24 hasta el versículo 49. Y todos los domingos, hermanos, durante estos meses, vamos a reflexionar, vamos a meditar en la palabra del Señor, precisamente en este libro de Daniel. Hay muchísima enseñanza, hermanos, mucho alimento espiritual para la iglesia. Así que vamos a estar atentos. Daré la lectura correspondiente, mis hermanos, y voy a pedirles, por favor, seguirme con su mirada en sus Biblias. En esta mañana voy a utilizar la versión de la Reina Valera. Creo que la mayoría tenemos la Reina Valera, así que no va a haber mayor dificultad para hacer el seguimiento de la lectura bíblica. Bien, dice así la palabra de nuestro Señor. Daniel capítulo 2, verso 24 en adelante. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del viento, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres,
bestias del campo y aves del cielo. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno al otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Padre Santo, en esta mañana acabamos de leer tu bendita palabra y tú nos hablas a través de ella, Señor. Tú, Señor, tienes palabras de vida eterna para nuestros corazones tan necesitados de tu verdad, tan necesitados de tu evangelio. Gracias, Señor, por mostrarnos la gloria y la grandeza de tu reino eterno, imperecedero. Y gracias también, Señor, por darnos detalles de cuán grande puede ser el reino humano, pero al mismo tiempo frágil y con fecha de caducidad. Tú vives para siempre, permaneces para siempre. Señor, en esta mañana te pedimos nos des entendimiento, nos des sabiduría. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, porque Dios, nuestro Dios todopoderoso, hermanos, aquel que ha construido la historia, aquel que dirige la historia y aquel que es el centro mismo de la historia, nuestro bendito Señor Jesucristo, hermanos, es el centro de la Biblia. Él es el centro de la historia. Y por gracia, por misericordia, hermanos, Él es el centro de nuestras vidas, el centro de nuestros corazones. Y el Señor es nuestro deseo, Él es nuestro anhelo, hermanos. Él es nuestro Salvador. Pero este Rey glorioso, soberano, poderoso, nuestro Señor Jesucristo, invencible, Él ha decidido mostrarle a este Rey humano lo que iba a suceder en los postreros tiempos. En otras palabras, nuestro Rey, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, ha decidido revelarle a este monarca, a este rey Nabucodonosor, lo que este rey necesita, al mostrarle esa roca tremenda que destruyó esa estatua. Y esa roca creció hasta convertirse en una tremenda montaña.
que es una representación de nuestro Señor Jesús. Pero eso vamos a ver en el transcurso de nuestra reflexión, hermanos. Tenemos entonces dos enseñanzas para nosotros que sacamos de este pasaje. Aquí hay un contraste, hermanos, entre dos reinos. Dos reinos. En primer lugar tenemos el reino humano. Sí, el reino humano, según hemos visto en el sueño de Nabucodonosor, es un reino imponente, es un reino majestuoso, terrible también, pero es un rey que terminará demolido, desmenuzado, triturado. El poder del hombre, hermanos, aunque sorprende, pero el poder del hombre, hermanos, nunca podrá ser superior al poder de nuestro Dios. Y en segundo lugar vamos a meditar también en el reino divino, en el reino de nuestro Dios Todopoderoso, que es un reino que aparentemente es insignificante, que no es oro, no es plata, no es bronce, no es hierro, es una roca, una piedra, pero que después domina todo el escenario. Entonces, hermanos, vayamos al versículo 24, para recapitular lo que estábamos viendo en los domingos pasados. Aquí está Nabucodonosor. Ya es el tercer año de su gobierno. Ya es el tercer año. Hay que recordar que la costumbre para los babilonios en esa época era no contabilizar el primer año como año de gobierno, sino como un año de preparación, un año de transición. Pero efectivamente ya era el tercer año del gobierno de Nabucodonosor. Ya Daniel, Ananías, Azarías y Misael habían concluido sus estudios. Recuerden, hermanos, que ellos habían sido raptados de su tierra, habían sido llevados a Babilonia y fueron educados en la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de los babilonios por 3 años. Y entendemos que en este momento ya Daniel y sus amigos, sus compañeros, ya han sido promovidos, seguramente han sido ya graduados, ya han terminado sus estudios, porque ya transcurrieron 3 años. Y el reino de Nabucodonosor se hace más fuerte. Nabucodonosor crece, hermanos, en poder, en dominio. Y como cualquier ser humano, Nabucodonosor está preocupado, está pensando, ¿qué me depara el futuro? Este reino tan majestuoso que he logrado conquistar y construir. Y por cierto, hermanos, una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. Hermosa construcción, ¿no? Preciosa edificación. Y Nabucodonosor se jactaba de haber construido un poderoso imperio, de dominar el mundo entero. Entonces, como cualquier hombre, exitoso él, ¿no? Todo le va bien a Nabucodonosor, ha logrado derrotar a Necao, ha logrado subyugar a los fenicios. Realmente él está dominando la geopolítica en ese entonces. Pero él está preocupado. ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué será de mi imperio, de mi vasto imperio? Y tiene sueños. La Biblia dice que sueña repetitivamente el mismo tema. Y esto le llena de preocupación, le llena de estupor. Está turbado Nabucodonosor, porque él desea conocer, desea saber lo que este sueño representa. Porque él sabe, él dice, si estoy soñando repetitivamente lo mismo, es que hay un mensaje que yo necesito saber y tengo que saber. Y sabemos, hermanos, por las prédicas pasadas que Nabucodonosor llamó a las mentes brillantes de su época, es decir, a los sabios, a los astrólogos, a los adivinos, a los caldeos, a estos hombres conocedores. Nabucodonosor los reclutó y les dijo, quiero que me digan cuál es mi sueño y también me digan su interpretación. Si lo hacen, ustedes van a recibir premios, recompensas y todo tipo de honores. Pero si no me dan la interpretación, si no me dicen qué soñé, entonces ustedes van a ser despedazados, van a ser desmembrados, van a ser descuartizados y sus casas serán convertidas en muladares. Hermanos, aquí tenemos una situación crítica, una situación difícil. Me ponía a pensar en estos pobres adivinos, magos, hechiceros, astrólogos, caldeos, en estos hombres poderosos. Pobres hombres,
No tienen ningún dato, no tienen ninguna información para poder siquiera predecir y tratar de dar alguna explicación a Nabucodonosor. No tienen nada. Y Nabucodonosor no puede obtener lo que él desea saber. Entonces, hermanos, con eso como preámbulo, recordemos que al final Nabucodonosor ordena asesinar. Saca un edicto, hermanos, para matar a todos los hechiceros, a todos los magos y astrólogos. Nabucodonosor dice: ustedes siempre me han engañado, ustedes quieren ganar tiempo porque ustedes son estafadores. Porque realmente, hermanos, eso era lo que ellos eran realmente, eran estafadores. Entonces, estos magos, estos hechiceros, no pueden darle la respuesta a Nabucodonosor. Nabucodonosor ordena su ejecución inmediata. Arioc, el general de Nabucodonosor, tiene que cumplir la orden y va a buscar a Daniel y a sus amigos, porque ellos también eran parte de ese grupo. Recuerden que habían sido educados según ese conocimiento, según esa ciencia de los caldeos y de los astrólogos. Pero saben, hermanos, notamos a Daniel, un muchacho posiblemente ya de 18 años, posiblemente esa era la edad de Daniel, en la transición de la adolescencia a la juventud. Y a veces nosotros decimos, bueno, la adolescencia y la etapa de la juventud es la etapa de la inmadurez. Uno madura recién cuando llega a los 20, a los 30, algunos a los 40, algunos no maduran, ¿no? Pero bueno, se le puede entender a este pobre muchacho, recién está en la transición. Pero Daniel manifiesta madurez, por una sencilla razón, porque la madurez no está en función a la edad cronológica. La madurez está en función a la formación que este muchacho había recibido desde pequeño. La madurez estaba en función a su comunión y a su relación con Dios. Y eso hemos descubierto también en la prédica pasada. Ante esta situación crítica y catastrófica, ¿qué hace Daniel? Daniel se postra delante del Señor, clama al Señor y el Señor le da la respuesta. Y en esa respuesta el Señor le muestra dos cosas a Daniel, dos cosas que el Señor le mostró a Nabucodonosor, que es motivo de nuestra reflexión en esta mañana. En primer lugar, Dios ha decidido mostrarle a Nabucodonosor lo imponente que es el reino humano, lo sorprendente que puede ser el reino humano. Es como si Dios dijera: ok, Nabucodonosor, tu reino es poderoso y el reino de los humanos, el poder mundial es sorprendente, es poderoso, ok. Pero ¿de dónde viene ese poder? ¿De dónde viene la facultad que tiene Nabucodonosor para haber subyugado a todos los países y todos los reinos en ese tiempo? Nabucodonosor cree, hermanos, erróneamente que él es el campeón, que él ha conquistado el mundo, porque él es un estratega. Él cree erróneamente que todo se lo debe a su sabiduría, a su estratega militar. Él cree que sus dioses, sus ídolos, le han dado esa facultad. Pero Daniel le va a demostrar en su diálogo a Nabucodonosor que no es por su sabiduría ni por sus armas bélicas, que tampoco es por sus ídolos que Nabucodonosor ha conquistado el mundo, sino es Dios, Dios soberano, el que le ha permitido todo ello. Entonces vamos a ver a continuación, mis amados hermanos, algunas características del reino humano. Algunas características del reino humano. Y la primera característica que encontramos del reino humano, hermanos, aunque es imponente y todo lo demás, lo primero que encontramos aquí es que este reino humano es un reino que está destinado al fracaso. Número uno, este reino humano, ante la presencia de Dios, se muestra como un reino impotente, un reino destinado al fracaso. Miren, acá en el versículo 24 dice la palabra del Señor: después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Una situación desesperada. Yo me imagino a Arioc sudando, ¿no? Su majestad, miren, aquí está, hemos hallado a este deportado, a este judío. Y él dice que puede darle la respuesta. Nabucodonosor está desesperado. Nabucodonosor quiere saber con urgencia, porque para sacar un edicto tan
tan brutal. Realmente Nabucodonosor está tan urgido de entender lo que es su sueño y su interpretación. ¿Y qué contraste es con Daniel, hermanos? ¿Qué contraste es con Daniel? Miren lo que dice luego en el versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño y su interpretación? Aquí Nabucodonosor es incrédulo, ¿no? Nabucodonosor, él sabe que todos sus mentes brillantes, sus científicos de la época han fracasado. Porque así es, hermanos, el poder humano. Así es el reino de los seres humanos. Así es el poder mundial. No puede dar la solución a los problemas más trascendentales del ser humano. Sí, hermanos, yo sé, la ciencia, la tecnología ha avanzado muchísimo y seguramente avanzará, hermanos. Nos mejorarán la vida, nos facilitarán muchas cosas, hermanos, pero ¿podrán resolver los problemas realmente que tenemos en lo profundo de nuestro corazón? La ciencia y la tecnología, hermanos, ¿podrá hacer de nosotros mejores padres? ¿Podrá hacer de nosotros mejores personas, mejores individuos? ¿Podrá hacer de nosotros, hermanos, la ciencia y la tecnología, que en nuestra vida espiritual estemos acorde con la voluntad de Dios? ¿Cuántas personas, hermanos, pueden ser brillantes en su especialidad? Maestrías, doctorados, pero en su vida espiritual, en su vida emocional, hermanos, con grandes baches, con grandes dificultades. Entonces, hermanos, el reino de los hombres, el reino humano, no puede resolver los problemas tan urgentes que nosotros necesitamos resolver. No se puede, hermanos. Y aquí Nabucodonosor, incrédulo: bueno, mis magos no pudieron ayudarme. Usted, Daniel, Beltsasar, ¿podrás tú? ¿Realmente crees que lo podrás hacer? Tal vez como minimizando a este adolescente. Imagínense un muchacho de 17 y 18 años parado delante de un hombre, delante de un rey. Este pobre muchacho, ¿podrá hacer algo este joven? Daniel, ¿eres capaz tú? ¿Qué dice luego la palabra del Señor? Y aquí empieza Daniel a predicarle a Nabucodonosor, porque con ese propósito, hermanos, con ese objetivo, Dios ha permitido que Daniel esté en la corte de Nabucodonosor. Dios es soberano, hermanos. La Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pensemos el dolor que pudo haber pasado este jovencito, Daniel, y sus amigos cuando fueron raptados de su casa, cuando posiblemente vieron cómo los babilonios masacraban a sus padres, destruían sus casas, arruinaban su vida, les quitaban su identidad. ¿Se imaginan lo terrible que fue para estos muchachos? Seguramente ellos dirían en sus pensamientos, en sus oraciones: Señor, ¿por qué has permitido todo eso? ¿Por qué tanta masacre? ¿Por qué tanta desgracia? Señor, seguramente porque no hicimos caso a tu profeta Jeremías, cuando nos advertía reiteradas veces que debemos ser fiel al Señor. ¿Por qué nos está sucediendo todo esto? Pero Daniel, hermanos, Daniel, y eso lo vamos a ver a lo largo de todos estos domingos, Daniel sabía en quién había creído. Daniel sabía que él no estaba bajo el mando de Nabucodonosor, de Darío, de Ciro, de cualquier otro monarca que se iba a levantar. Él estaba debajo del Rey soberano de Dios. Entonces, hermanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta desgracia, ¿cómo puede ayudar a Daniel? Hermanos, Dios va a utilizar poderosamente a Daniel, porque Dios quiere un predicador delante de Nabucodonosor. Dios quiere un predicador delante de este hombre poderoso. Y eso es lo que Daniel va a hacer aquí. Y miren en el versículo 27. Daniel respondió delante del rey. Cerremos los ojos, imaginémonos a este jovencito, a este adolescente, hermanos. Imagínense a este muchacho parado ahí delante de este hombre poderoso. Y miren lo que Daniel le dice. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. En otras palabras, Daniel, con sabiduría y con tacto, está diciendo: tus mentes brillantes, tus científicos, tus astrólogos han fracasado. Son incapaces. No pueden ayudarte.
La sabiduría humana tiene sus límites. Imagínense este muchacho hablándole de esa manera al rey. Y aquí en el 28 empieza a presentarle el evangelio, porque Daniel es el predicador del evangelio en la corte de Nabucodonosor. El 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Aquí Daniel está haciendo el contraste. Miren, el reino humano podrá tener sabiduría, podrá tener ciencia y conocimiento. Claro que sí, podrá ayudarnos a resolver algunos de nuestros problemas, nos va a facilitar la vida. Definitivamente que sí, pero es un reino impotente. A la hora de resolver los problemas más necesitados del hombre, es impotente. Sin embargo, aquí Daniel dice, pero yo vengo, Nabucodonosor, a hablarte de este rey soberano, de Dios, que está por encima de tus ídolos. Nabucodonosor era idólatra, tenía muchísimos dioses. Y aquí Daniel empieza a predicarle de nuestro Dios. En el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Hermanos, ¿qué lugar tan secreto puede haber para nosotros, hermanos? Todos nosotros tenemos nuestro dormitorio, nuestra camita donde nos abrigamos bien y bueno, donde dormimos cómoda y plácidamente. La habitación de Nabucodonosor se supone que era un lugar bien custodiado por sus soldados, un lugar donde nadie podía entrar ni siquiera a interrumpir el sueño de Nabucodonosor. Pero aquí, hermanos, Daniel le dice, Nabucodonosor, yo puedo decirte lo que tú soñaste. Incluso puedo decirte en qué situación estabas tú, en tu dormitorio, en tu cama. Pero Daniel rápidamente va a decir, no es porque yo sea más inteligente que cualquier ser humano, de ninguna manera. Vemos aquí, Daniel es bastante humilde. Daniel dice, no yo, sino el Señor de los cielos. Y vamos a ver lo que dice acá. En el 29 dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Y aquí Daniel empieza a contarle su sueño. Y le dice que Nabucodonosor era simplemente un espectador. Estaba parado ahí Nabucodonosor. Él no ha construido esa estatua. Él simplemente está viendo. Este rey que se jacta de construir los jardines colgantes, que se jacta de levantar un imperio poderoso, en su sueño simplemente es un espectador más. Está allí el hombre, viendo una estatua, tremenda estatua. Y dice aquí, una imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Y luego dice, la cabeza de la imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslo de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Verso 34, estabas mirando. Daniel le vuelve a recalcar, Nabucodonosor, tú eres simplemente un espectador y tú vas a ver lo que Dios va a hacer con esa estatua. Y esa estatua es una sola estatua, pero que tiene 4 partes diferenciadas con piedras preciosas. Y empieza con la cabeza de oro. Oro, el metal más valioso, comparándolo con la plata. El oro está en primer lugar. En segundo lugar viene la plata, y luego el bronce, y luego el hierro. Pero es una sola imagen. 4 piezas, una sola imagen. Y según los estudiosos, hermanos, en la cultura judía los números tenían significados. Y el número 4, hermanos, ese número 4 simbolizaba el mundo entero. El número 4 simbolizaba la totalidad del mundo.
Entonces lo que Nabucodonosor está viendo es, en esta imagen, está viendo el poder del mundo, la gloria del reino humano. Eso es, hermanos, lo que simboliza. Y luego vamos a ver cómo Daniel le explica a Nabucodonosor. Pero esa estatua, hermanos, empezaba a degradarse, hermanos. O sea, empezaba con la cabeza de oro, luego pecho y brazos de plata. Por cierto, hermanos, la cabeza era el único elemento de esa estatua que era compacto, uno solo. Mientras que los demás elementos, por ejemplo, la plata, estaba dividida en el pecho y los brazos. Luego el tercer elemento, que es el bronce, estaba dividido en el vientre y el muslo, dando a comprender, hermanos, que los reinos van a ser reinos que van a estar divididos. Y eso se va a enfatizar aún más cuando llega a hablar de los pies, que es en parte hierro y en parte barro cocido. Y eso es lo que Nabucodonosor había soñado, hermanos, en reiteradas ocasiones. Y este sueño era lo que le perturbaba a Nabucodonosor. Y Daniel, por la ayuda de Dios, le revela a Nabucodonosor. Entonces, en eso, hermanos, podemos ver, en primer lugar, que este reino humano es un reino que está destinado al fracaso. En segundo lugar, podemos ver otra característica, que este reino es un reino dividido, hermanos. Es un reino dividido. Y dice la Biblia acá, en el versículo 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Antes de pasar, hermanos, a considerar la interpretación, quiero recordar con ustedes el propósito de Dios. Dios quería revelarle a Nabucodonosor lo que iba a suceder en los postreros días. Y hay muchos que dicen, bueno, cuando la Biblia dice los postreros días, seguramente está hablando de aquellos días inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Seguramente aquí Dios le va a mostrar a Nabucodonosor lo que va a pasar en el año 2000 en adelante, 2020. Seguramente aquí está, este es un libro de profecías. Entonces vamos a tratar de averiguar, a ver qué nos dice aquí Daniel sobre Ucrania, qué nos dice aquí Daniel sobre Rusia. Vamos a averiguar qué nos dice aquí Daniel, bueno, sobre el Perú. A ver, vamos a ver qué podemos averiguar. Pero saben, hermanos, cuando la Biblia habla de los postreros días o de los últimos días, es importante, hermanos, indicar que los postreros días no empezó en el año 2000, no empezó en el año 2001 con la caída de las Torres Gemelas, no empezó en el año 2020 con la llegada del COVID. ¿Desde cuándo empezó los postreros días que Daniel hace mención aquí? Vamos a revisar algunos pasajes para poder comprender, hermanos. Aquí, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 1 y versículo 2. Si tienen, hermanos, su lapicero, por favor tomen nota en sus boletines. Este versículo nos ayudará a entender el propósito de Dios al mostrarle estas cosas a Nabucodonosor. Hebreos capítulo 1, verso 1 hasta el verso 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 2 dice, en estos postreros días. El autor de Hebreos está indicando claramente que la época en la que él está viviendo, el primer siglo, ya son los postreros días, ya son los últimos días. Y esto mismo también indica el apóstol Juan en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 18. Hijitos,
ya es el último tiempo. Ahí está. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, hermanos, los últimos tiempos no empezaron en el año 2000 o en el año 2020, ¿no? Por ahí he visto algunos videos en YouTube, hermanos, de algunos que están tratando de con calculadora sacar fechas cuando regresará Jesús por segunda vez. Ya le han puesto fecha. Por ahí hay alguien, un youtuber que ha puesto que dice que en el 2026 es la segunda venida de Jesús, ¿no? Imagínense, hermanos, cosas como estas están sucediendo. Pero cuando la Biblia habla de los postreros días, de los últimos tiempos, esos últimos tiempos se iniciaron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo Jesús vino por primera vez, desde ese momento, hermanos, se iniciaron los últimos tiempos. Y ahora estamos efectivamente en los últimos tiempos, posiblemente en la última hora, ¿no? Pero desde ese momento, hermanos, por esa razón, Dios quiere mostrarle a Nabucodonosor lo que va a pasar en los postreros días. En otras palabras, Dios quiere mostrarle a Nabucodonosor la llegada del Mesías, simbolizada en esta piedra que va a desmenuzar esa estatua. Y ahora pasemos, hermanos, a la interpretación del sueño. Y vamos a ver qué es lo que Daniel le dice a Nabucodonosor. En el versículo 37, Daniel 2:37 dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, los ha entregado en tu mano. Hermanos, ¿qué tiene el hombre que Dios no le haya dado? Ni nuestra vida es nuestra, hermanos. Dios nos ha dado vida. Si alguien tiene fuerza, es porque Dios te ha dado fuerza. Si alguien tiene inteligencia y sabiduría y un coeficiente intelectual elevado, ¿de dónde ha venido eso, hermanos? ¿Ha venido porque has tomado mucha leche? ¿Ha venido porque, has tomado todas tus verduras desde niño? ¿De dónde ha venido eso, hermanos? Ha venido porque Dios te lo ha provisto. Nabucodonosor efectivamente ha conquistado, pero todo ese éxito que él tiene es porque Dios se lo ha dado, hermanos. Dios le ha dado toda esa facultad a Nabucodonosor. Y de eso habla Jeremías en el capítulo 27, versículo 6. Anoten, hermanos, ese pasaje, Jeremías 27, 6. Ahí Jeremías ya anunció que Dios le iba a dar la facultad a Nabucodonosor. Hermanos, entonces Daniel está diciendo a Nabucodonosor: mira, Nabucodonosor, no ha sido tu fuerza militar, no ha sido tus ídolos, tus dioses. No, tus dioses son fracasados. Tus ídolos no hablan, no miran. Aquí el único Dios es mi Dios, el soberano de soberanos. Y Él te ha permitido estar en esa posición de honor. Daniel le está diciendo que la cabeza simboliza el reino de Nabucodonosor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué precisamente la cabeza oro? ¿Por qué? Porque el reino de Nabucodonosor era un reino, hermanos, totalitario. Fue el primer imperio poderoso, hermanos, que dominó el mundo conocido en ese tiempo. El primer imperio, ni siquiera el imperio egipcio, hermanos. Ni siquiera los fenicios con todos los navegantes que son en el Mediterráneo. No, hermanos, Nabucodonosor, Babilonia fue el primer imperio que dominó el escenario político, el escenario militar, el escenario económico, el escenario cultural en ese tiempo. Por eso es representado con la cabeza de oro. Pero después vendrá un segundo reino, que no será tan esplendoroso como el oro, será de plata. Y según los estudiosos, hermanos, y según lo que dice la Biblia, ese segundo reino que va a venir, no muchos días después, será el reino de los medo-persas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 5, en Daniel capítulo 5, el título dice: la escritura en la pared. Aquí ya no está Nabucodonosor, él ya falleció. Está su descendiente, otro rey llamado Belsasar. Y está, hermanos, en una terrible borrachera, una gran fiesta, sin darse cuenta que esa misma noche llegaron los medos y los persas. Ahora ellos
van a reemplazar al imperio babilónico. Dios le está diciendo eso: Nabucodonosor, tu reino será esplendoroso, pero será reemplazado por otro reino. Tu reino no va a permanecer para siempre, vendrá otro reino. Pero ese segundo reino también será sustituido por otro reino. Dice la Biblia aquí, en el versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y saben, hermanos, ese tercer reino de bronce representaba al reino macedonio o al reino griego. Por historia universal, hermanos, sabemos de este personaje famoso, ¿no? Alejandro, ¿no? Él conquistó el mundo, hermanos. Bastante joven, creo que a los veintitantos años, 27, 29 años, conquistó el mundo, conquistó, hermanos. Logró vencer a los caldeos, logró vencer a los medos, a los persas, pero murió también joven. Y su reino se dividió entre sus generales. Alejandro murió joven. Y luego dice aquí la palabra del Señor en el versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Y cuál es ese cuarto reino, hermanos? Ese cuarto reino que desmenuza como hierro, que domina todo el escenario mundial, que va a dominar, es el imperio romano. El imperio romano. Ahora, hermanos, el imperio romano fue un poderoso imperio en gran parte por su poderío militar, por el orden y la disciplina de sus soldados, por sus armamentos. Fue un imperio que dominó toda la tierra conocida en ese tiempo. Y justo, hermanos, es en ese momento en que el imperio romano está en su apogeo, ahí es cuando, allá en ese rincón del mundo que se llama Belén de Judea, en ese pesebre, plato de animales, en ese lugar insalubre, venía, hermanos, el Rey de Reyes, venía nuestro bendito Dios encarnado. Por eso, aquí en el sueño que Nabucodonosor tuvo, se ve una piedra, hermanos, y una piedra que cae y destruye esta estatua. Dice en el versículo, antes de leer el 44, quiero leer el 41, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Aquí está la explicación: alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Una de las razones por las que el imperio romano fracasó y cayó, hermanos, según los historiadores, dicen que porque los generales romanos, cada vez que llegaban para reclamar mayor honra y mayor poder, estos generales tenían que entrar a Roma llevando consigo esclavos. Mientras más esclavos llevaban, era señal de que habían conquistado muchos pueblos. Si llevaban pocos esclavos, entonces ese general, ese centurión romano, no era tan victorioso. Tenía que llevar muchísimos esclavos, ¿no? Y por eso los historiadores dicen, hermanos, que Roma se llenó de esclavos. Y la situación económica empezó a colapsar. Añadido a esto a los bárbaros, ¿no? Los pueblos que vivían en las fronteras del Imperio Romano, que empezaron a atacar. Pero la verdad por la cual Roma cayó, hermanos, es por la corrupción interna que había. La terrible corrupción. Era un reino dividido. Era un reino dividido. Y así es, hermanos, el reino humano. En el reino humano, nosotros los seres humanos, si hay unidad es porque hay intereses de por medio. Si no, veamos nada más ahora, hermanos, un poco como aplicación en el contexto en el que estamos viviendo. El conflicto que existe entre Rusia, por ejemplo, contra Ucrania. Y hay países de la OTAN que están tratando de
tener alguna injerencia en ese conflicto. Bueno, Ucrania quiere ser miembro de la OTAN. Rusia no quiere. Rusia dice, no, no queremos que Ucrania pertenezca a la OTAN. ¿Pero por qué no quieren? Bueno, porque hay ciertos intereses. ¿Por qué la OTAN quiere que Ucrania sea parte de la OTAN, por ejemplo? De este organismo de los países del Atlántico Norte. ¿Por qué? Bueno, hay ciertos intereses políticos, militares, económicos. Y estos países de la OTAN están unidos. Sí, están unidos. Hay un artículo, el artículo 5, que dice que cuando hay algún conflicto, cualquier país miembro de la OTAN que fuera agredido, todos los países van a ir en su defensa, en su apoyo. Eso dice el artículo 5 de este documento de la OTAN. Pero al mismo tiempo estos países están como realmente divididos. Tienen que hacer sus acuerdos y si no conviene algún tema a Francia, Francia dice, bueno, mejor me abstengo, me retiro si no. Y así cualquier otro país que pertenece. Hermanos, las alianzas humanas, las alianzas políticas que se pueden realizar son frágiles. Si no veamos nada más las alianzas políticas en nuestro país en las elecciones pasadas. Gente que se peleaban, que se insultaban, ¿cómo has cambiado pelona? Tú no cambiaste pelona, bien, de todo, hermanos, se hablaban, pero después estaban amigos, ¿no? Amigos. Pero antes se insultaban, se decían de todo, pero para lograr el objetivo, bueno, ahora sí nos unimos, la alianza del pueblo, ¿no? Pero por intereses políticos, por intereses económicos, pero frágiles, y se divide todo. Hermanos, así es el poderío de los seres humanos, así es el reino de los seres humanos. Solo el hombre se une cuando hay un objetivo en común. Pero ¿saben, hermanos? Yo me acuerdo, y ustedes deben acordarse también, la Biblia dice que Poncio Pilato y Herodes eran enemigos, ni se querían ver. Pero el día que capturaron a Jesús, cuando juzgaron a Jesús, ¿qué pasó con estos dos archienemigos? Con Poncio Pilato y con Herodes, ¿qué pasó con ellos cuando capturaron a Jesús? Ahí sí se unieron, ¿pero para qué? Para acabar con nuestro Señor. Así es este mundo. Así es el reino humano. El reino humano se va a unir como un solo puño para querer acabar a nuestro Dios. La humanidad se va a unir, hermanos, para darle la espalda a nuestro Dios, para burlarse, para desafiar a nuestro Dios. Apocalipsis, hermanos, que hemos ya predicado, nos dice eso, hermanos. Los reinos del mundo se van a unir en contra del Cordero, en contra de nuestro Señor. Y eso es lo que significa esa estatua, una estatua única, pero dividida. Y para concluir, hermanos, quiero referirme ahora al reino de Dios, a este reino humilde. Dice la Biblia que en el versículo 44, Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás, hermanos, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Los reinos del mundo, hermanos, se sustituyen, se reemplazan uno tras otro. Actualmente, hermanos, ¿existe el Imperio Romano? Ya no existe. Existen sus ruinas arqueológicas, que si uno tiene posibilidad económica y tiempo, uno lo podría visitar, hermanos, y un selfie por ahí, y ahí están las ruinas arqueológicas. Vestigios nada más. ¿Está todavía presente los jardines colgantes de Babilonia, hermanos? Ya no existen. Así es, hermanos, el poderío del ser humano. Tiene un tiempo de esplendor. La Biblia dice, hermanos, que así es la vida del hombre. Es como la flor del campo que crece y después desaparece. Todo en esta vida es efímera. Todo en esta vida se acaba, hermanos. Nuestro dinero se va a terminar en algún día. Nuestra salud se puede resquebrajar. Hermanos, nuestra fuerza física se acaba. Todo, hermanos, en este mundo se acaba. Todo se termina. Pero hay algo que nunca va a terminar y que va a permanecer para siempre. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, cuando vino a este mundo en su primera venida, Él estableció su reino, hermanos. Y actualmente este reino está representado por su santa iglesia, el pueblo de Dios. Y a la vista de la sociedad, la iglesia puede ser, hermanos, como una simple roca, como una piedra en el zapato de la modernidad, una piedra en el zapato de las filosofías actuales y modernas.
Oh, estos evangélicos, estos cristianos intransigentes, no quieren modernizarse. Siguen todavía apelando a un libro tan antiguo como es la Biblia. Ya pasó de moda ese libro. Es una piedra en nuestro zapato. ¿Cómo incomodan los cristianos, aquellos que están aferrados a su Dios judío? Hermanos, pero este reino va a crecer. Este reino va a dominar. Este reino va a pulverizar. Cristo Jesús va a pulverizar a todos los reinos. Y miren, en sus boletines ustedes pueden encontrar Lucas capítulo 20, verso 18. Lucas 20, 18. Daré la lectura desde el verso 17. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella roca será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Este versículo está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca que el mundo ha despreciado, hermanos. Pero esta es la roca de nuestras vidas. Él es el Señor Jesús. Y la Biblia dice: todo el que cayere sobre aquella roca será quebrantado. Un día escuchamos la palabra del Señor. Un día escuchamos la prédica. Un día el Espíritu Santo tocó nuestros corazones. ¿Y qué pasó, hermanos? El Señor nos quebrantó. El Señor nos dijo que nosotros estábamos en falta. El Señor nos llevó al arrepentimiento. Por eso es que somos cristianos, porque hemos sido movidos por el Espíritu del Señor a reconocerle a Él como Señor y Salvador en humildad, reconociendo y pidiendo perdón por nuestros pecados. Hemos sido quebrantados por el Señor. Esta roca, hermanos, ha venido a quebrantar los corazones de los seres humanos, ha venido a quebrantar nuestras vidas, ha venido a bajarnos de nuestros aires de grandeza, porque esa lamentablemente es la actitud de la humanidad. Pero la Biblia dice también, hermanos, acá, que aquel que no está en esta roca, tarde o temprano esta roca la va a pulverizar, la va a destruir. El reino de nuestro Señor, hermanos, permanece para siempre. Por eso, 1 de Juan, capítulo 2, 17 dice: y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y quiero concluir con esto, hermanos. Nabucodonosor reconoció. Nabucodonosor dijo: Daniel, tu Dios es Dios de dioses. No significa que Nabucodonosor en ese momento se entregó a Dios y se hizo seguidor de Dios. No, hermanos. Simplemente él se ha quedado sorprendido y reconoce que efectivamente este Dios judío es superior a sus ídolos. Pero es un Dios más. Seguramente el jefe de los dioses, pero es un Dios más. Y le va a dar honra y recompensas a Daniel. Miren, hermanos, el edicto que este rey había firmado, técnicamente hablando, era un edicto que era sentencia de muerte para Daniel y para sus amigos. Pero por la mano poderosa de Dios, este edicto, hermanos, sirvió para que Daniel y sus amigos al final fueran promovidos de cargo. Y Daniel, hermanos, se convirtió en un hombre poderoso que vivía en la corte de Nabucodonosor, como asesor de Nabucodonosor, gobernante de la provincia de Babilonia, junto con sus amigos. Nos damos cuenta, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene sus propósitos y sus planes. Si tal vez, hermanos, estamos pasando por situaciones de prueba en este momento y nos sentimos como Daniel, tal vez, confiemos en el Señor, hermanos. Dios quiere sacar algo a través de estas situaciones difíciles. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Para aquellos que nos están visitando, tal vez por primera vez, tal vez no has recibido todavía a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. La Biblia dice que Él es la roca de la eternidad. Y Él quiere quebrantar tu vida. Él quiere quebrantar cada corazón. Él quiere hacernos comprender, hermanos, que sin Él nada somos. Que si algo tenemos es porque el Señor nos lo ha dado. Que si podemos respirar es porque el Señor nos da pulmones, nos da oxígeno. El Señor nos quiere decir que pronto volverá, hermanos, por segunda vez. ¿Cómo le vamos a recibir al Señor? ¿Le diremos: Señor, eres mi salvación, eres mi roca fuerte? Aquellos que no conocen al Señor, yo les animo en el nombre del Señor, les pido, venga a los pies del Señor, entregue su vida a Cristo Jesús, reciba en arrepentimiento a Cristo como Señor y Salvador. Y aquellos de nosotros que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos,
El mundo va a temblar, hermanos. Va a haber terremotos en nuestra vida emocional, terremotos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, personal, económica. Pero mientras estamos en la roca, estamos en las manos del Señor. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos en esta mañana por mostrarnos, Señor, que el reino humano efectivamente es un reino que sorprende, es un reino aparentemente victorioso, pero desde el principio es un reino dividido, un reino destinado al fracaso, un reino, Señor, que es pasajero. Nuestra propia vida es pasajera, Señor. Y nos has mostrado un reino inconmovible, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias, porque este reino, Señor, no es algo que el hombre pueda construir, no es algo que nosotros con nuestra sabiduría o buenas intenciones podamos edificar. Este reino viene directamente del cielo, Señor, y se establece aquí. Y tu reino ha llegado a nuestras vidas, Señor. Domina cada día nuestros corazones, como lo hiciste con el corazón de Daniel y de sus amigos. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día, recordando, Padre, que si tenemos algo, es porque tú nos lo has dado. Somos solamente administradores. Gracias, Señor. Aquellos que nos están visitando, Señor, y todavía no te conocen como Señor y Salvador, permite, Padre amado, que puedan acercarse a ti, guiados por tu Santo Espíritu, al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso. En Cristo Jesús oramos. Amén.